Hola, mi nombre es Juan Caranqui, soy estudiante de computación en la Universidad Central del Ecuador. En este video voy a darles un repaso sobre las listas, unos métodos básicos que tiene para que ustedes puedan seguir profundizando en este tema que es realmente muy extenso. Voy a comenzar dándoles un pequeño concepto breve sobre las listas y bueno, son una estructura en la que ustedes van a poder almacenar sus diferentes tipos de datos, diferentes tipos de variables. Van a poder ordenarlos a su gusto, ¿no? Porque son ustedes quienes crean la lista, por lo menos al inicio. Y bueno, con estas listas también ustedes van a poder realizar diferentes tipos de operaciones, ¿no? Como las que están viendo en pantalla que las tengo anotadas, que son las que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Y bueno, comenzamos con el más básico y con el que se debe comenzar justamente, que es el de crear una lista. Ya habrán visto que en Python para crear una variable tenemos que poner el nombre del dato que vamos a crear, el igual, y a la derecha ya simplemente el dato, ¿no? No tenemos que definir el tipo ni nada, simplemente así. Y bueno, como es una lista, lo denotamos con los corchetes. Aquí simplemente ponemos los datos que queramos. Como les había dicho, pueden poner diferentes tipos de datos, no tiene que ser todos string, todos integer, ni nada. Puede ser cualquier tipo de dato. Aquí vamos a poner 2.5. Vamos a crear una segunda lista porque también quiero después, el siguiente método es concatenar, y eso se hace con dos listas, ¿no? Entonces ponemos María, false y ponemos aquí 20. Listo, entonces como ven es bastante sencillo crear, no hay ninguna complicación y bueno, es esencial obviamente. Ahora vamos a ver el método concatenar. Esto era crear. Bueno, para concatenar es igualmente muy sencillo, lo único nuevo que hay aquí es el símbolo más, que es lo que nos va a ayudar a concatenar las cadenas, ¿no? Fíjense ustedes, si nosotros ponemos print y directamente concatenamos las listas, sí, se va a imprimir lista más lista 2, vamos a tener el resultado. Eso es correcto, sí. Pero tienen que tener en cuenta que al hacer esto, ustedes ya no van a poder usar esta información, ¿ok? Este es el único uso que le están dando. Si ustedes después quieren acceder a esta concatenación, a esta nueva lista que acaban aquí de crear, lo que tienen que hacer es crearlo en una nueva variable. Por ejemplo, esta, y aquí si lo hacen lista 1, lista más lista 2, y listo, ahora sí ya tienen almacenada esta información y van a poder hacer referencia a esto en el futuro, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Vemos que es exactamente el mismo resultado. Algo que también ustedes podrían hacer de igual forma utilizando esta información que les acabo de dar es aquí crear una lista directamente. Es decir, ponemos lista nueva y acá directamente sumamos una nueva lista. Podemos aquí poner José, aquí ponemos 70, false, y vamos a ver que efectivamente se suma, ¿no? Ya tenemos la nueva lista, será hasta el valor 20, y esto de acá que ya es lo nuevo que le sumamos nosotros, ¿no? Aparte. Entonces, vamos, hasta ahí tenemos lo de concatenar. Listo, concatenar. Ahora vamos a ver el método de pertenencia. ¿Y qué se entiende por pertenencia? Ustedes seguramente en su cabeza ya les está sonando el concepto de que algo debe pertenecer a algo, ¿no? Y sí es justamente eso. Esto se refiere, bueno, lo que buscamos con este método es buscar un dato en una lista. La sintaxis es de hecho bastante simple. Ponemos el dato, la palabra clave in y acá ponemos la lista, ¿no? En nuestro ejemplo, digamos que nosotros queremos buscar el dato false en la lista 2. Entonces lo que hacemos, siguiendo la estructura que pusimos, es el dato, la palabra clave in y lista 2. Ahora, ¿por qué eso nos lo marca de amarillo? Porque al igual que lo otro que les había explicado, esto no se está almacenando en ningún lado. Y es por esto que nos marca que es una línea inútil, por así decirlo.
No está teniendo ningún impacto ahora y tampoco va a tener un impacto después porque no vamos a poder referirnos. Entonces podemos directamente ponerlo en el print, ¿sí? Y esto nos va a dar obviamente el true porque, bueno, si lo pongo así es un poco confuso. Vamos a poner María. Vamos a ver. Sí, efectivamente nos devuelve el true. Y bueno, sí, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Pero también puedo almacenarlo en una variable y eso se va a almacenar como un booleano. Digamos que lo almaceno en una variable que se llame existe. Entonces ahora sí puedo imprimir directamente existe y ahora siempre puedo hacer referencia a esto. Esto es bastante útil, ¿ok? Ahora quizá por el poco tamaño de la lista, el ejemplo no se ve muy bien, pero esta es una práctica bastante común y va a ayudarles bastante, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. Listo. Visto el método de pertenencia, vamos a pasar al siguiente método, que es el método de longitud. Si ustedes ya han programado en otro lenguaje, verán que eso también es realmente usado, especialmente para las listas. Cuando queremos recorrer una lista, por ejemplo, se usa bastante el len. Y bueno, en Python está denotado con len. ¿Ok? Y bueno, simplemente sirve para ver el tamaño de la lista. Entonces, print, como ya lo hemos visto, lista. O bueno, nosotros vamos de hecho a guardarlo siempre en una variable, ¿ok? Eh, eh, vamos a ponerle lista len. Y ahora, len, y aquí la lista que nosotros queramos ver el tamaño, vamos a poner lista 2, que al final, bueno, tienen el mismo tamaño. Vamos a ponerle un dato más para que haya cierta diferencia. 4. Y bueno, aquí el valor va a ser 4. Y esta lista len se está guardando como un valor integer, ¿ok? Entonces aquí si imprimimos lista len, vamos a ver que nos devuelve el valor 4. Efectivamente. Ups. Bueno, no sé cómo hacer eso. Listo. Entonces, así de simple el length, el longitud. Vamos a ver ahora cómo buscar un valor de una lista por medio del índice. Esto también es sumamente sencillo. Lo único que vamos a hacer es, el print lo voy a poner solo para que ustedes lo puedan ilustrar. Vamos a poner el nombre de nuestra lista y luego si hacemos esto nosotros, pues como ya vimos, nos va a imprimir la lista completa. Vemos Juan, true y 2.5, los valores que tenemos guardados en nuestra lista primera, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo solo quiero acceder al 2.5? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es poner otros corchetes y aquí poner el índice que, que le pertenece al valor que queremos buscar, ¿no? En este caso el 2.5 quizá nosotros inexpertos pensamos que ocupa el índice 3, ¿no? Pero no. De hecho el índice que ocupa es el índice 2 porque recordemos que en una lista comenzamos a contar desde el número 0. Entonces Juan tiene el índice 0, True tiene el índice 2 y 2.5 tiene el índice 3. ¿Ok? No. ¿Qué? Mm, mm, mm. El siguiente método que vamos a ver es buscar por índice. Y bueno, este también es un método de hecho bastante sencillo, pero bastante útil, como todos los que estamos viendo. Bueno, son métodos fundamentales. Y bueno, para buscarlo, digamos, si imprimimos esto nosotros ahora, lo que nos va a devolver es la lista completa. Juan, true, 2.5, los valores de nuestra lista. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero acceder al valor 2.5? ¿Qué tengo que hacer en esa situación? Bueno, simplemente lo que hacemos es poner unos corchetes y aquí dentro va a ir un número, ¿ok? Un número entero y tiene que corresponder al índice de nuestro valor. En este caso el 2.5, ¿qué índice ocupa? Quizá nosotros pensemos que el 2.5 ocupa el número 3
pero no es así. ¿Por qué? Porque recordemos que en las listas comenzamos a contar los valores desde el número 0. En este caso, Juan ocupa el valor 0, True ocupa el valor 1 y 2.5 ocupa el valor 2, el índice 2. Entonces aquí el número que corresponde para imprimir nuestro valor booleano, nuestro valor double, es el 2, ¿no? Y ya vemos aquí cómo está imprimiendo efectivamente el 2.5. Y así con todo. Vemos el 1, vemos que efectivamente es true. Y el 0 es Juan. Por curiosidad vemos qué pasa si imprimo el 3. Yo pensaba que había hasta 3, que nos devuelve un error, ¿sí? Porque nos dice el índice de la lista está fuera de rango. Y es justamente porque nosotros le mandamos el 3 y nuestra lista no tiene un valor 3, ¿ok? Entonces, tener eso en cuenta. Vamos con el siguiente método que es el de modificación. Y para este método de modificación vamos a usar el método anterior, que es el de acceder a un índice. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros queremos modificar el false, ¿ok? El integer mejor. Porque tenemos dos integers y no queremos tener dos integers en la lista 2. Queremos un integer y un double. Disculpen. ¿Cómo acomodamos esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer es acceder al índice en el que esté el valor que queremos cambiar y le asignamos un nuevo valor. Vemos, como habíamos visto antes, María es el índice 0, false es el índice 1, 20 es el índice 2, 4 es el índice 3. Yo quiero cambiar el número 4, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es acceder al índice 3. Entonces ponemos lista 2, como ya habíamos visto, índice 3, y ahora asigno un nuevo valor. Dijimos que queríamos un double. Pongámosle entonces un 7.5, ¿ok? Y listo, ahora ya tenemos nuestra lista modificada. Print, lista 2. Y vemos efectivamente ya está modificado esto. Vamos por qué nos marca. Bueno, no importa. Y sí, este es simplemente el proceso que se tiene que hacer para modificar un valor. Hagamos un ejemplo más. Y ahora vamos con María. Ahora también algo a tener en cuenta, aunque es obvio con el ejemplo que acabamos de ver, no tenemos que necesariamente cambiar de un integer a un integer. Podemos cambiar de un integer a un string o lo que queramos, ¿no? Eh, no hay por qué pasar al mismo valor. Y vemos efectivamente también funciona de string a un booleano. Así de simple. Listo. Vamos entonces al método agregar. Para el método agregar, bueno, primero lo que decir es que se agrega al final de la lista, ¿ok? Lo que nosotros agreguemos aquí se va a agregar al final de la lista y el método es el append. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vemos que si ponemos lista en nuestra lista normal, vamos a agregar el valor María que lo habíamos eliminado y ponemos un punto, nos muestra muchos de los métodos que podemos nosotros usar con una lista, ¿ok? Pero nosotros aquí queremos el append. Entonces ponemos append y aquí adentro simplemente ponemos el valor que nosotros queremos agregar. Como les dije, esto se va a imprimir, se va a agregar al final de nuestra lista, ¿ok? Y como vemos, ya está agregado. Bueno, aquí de hecho hay dos Marías porque como comenté esto ya nos está ejecutando, ya nos está cambiando el valor principal, pero bueno, ya vemos que si hacemos esto ya tenemos como lo teníamos antes, true, false, 20, 4 y María, ¿ok? Que es el método que es el valor que acabamos de agregar. Listo, entonces vamos ahora con el método insertar. Quizás suene bastante similar, insertar y agregar no, pero hay una pequeña diferencia. En el insertar nosotros decidimos
dónde agregar el valor. En el append siempre se agrega al final, ¿ok? Por lo tanto, nuestro método de insertar va a tener dos entradas. Una que va a pertenecer al número del índice, o sea, donde nosotros vamos a agregar el valor, y el segundo valor va a ser el dato, ¿ok? Entonces pongámoslo a prueba. Usemos la lista 2. Digamos que quiero ponerlo de primero, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es agregar de primero, déjenme tratar, agregar de primero el dato que yo le voy a mandar, que digamos que es Camilo, y lo que va a hacer con el resto de variables, de datos, es recorrerlos hacia la derecha. Es decir, si antes Juan era mi índice 0, ahora va a ser el 1, true el 2 y 2.5 el 3. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, no lo estamos imprimiendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, de hecho lo estamos haciendo en nuestra lista 2, entonces. Pero bueno, aplica lo mismo. Camilo, true, false, 24. ¿Ok? Vamos a juntar esto de acá también. Y bueno, sí, ya vimos que efectivamente funciona como lo esperábamos. Lo comentamos. Y ahora sí vamos al último método, que es el remove, que lo que va a hacer es remover uno de los elementos que nosotros queramos. Importantísimo es que siempre va a remover el primer valor que encuentre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, primero vamos a notar aquí la sintaxis, que es simplemente remove, y acá va el dato que queremos eliminar. Por ejemplo, digamos que de nuestra lista queremos eliminar. ¿Qué dato queremos eliminar? Digamos que queremos eliminar el 2.5, ¿ok? Pero aquí resulta que tenemos un false y otro 2.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi método remove va a eliminar este 2.5, pero este de aquí lo va a dejar, ¿sí? Porque solo elimina el primero que encuentra. Entonces, si nosotros imprimimos nuestra lista, vemos que efectivamente nos devuelve Juan, true, el 2.5 ya lo eliminó, el false y el último 2.5. ¿Qué pasa entonces si nosotros repetimos el proceso? Sí, es algo que podemos hacer para eliminar el 2.5 restante, pero ya se imaginarán situaciones en las que esto no se puede hacer, ¿ok? Entonces ahí lo que nosotros empleamos usualmente es una condición y un bucle for, que bueno, ya es algo un poquito más avanzado, pero bueno, quédense con esto, si eso es lo básico para poder remover un objeto de una lista. Y bueno, estos son los métodos básicos que ustedes van a necesitar para seguir avanzando en las listas en Python. En diferentes lenguajes como Java es un poquito más complejo, diría yo, pero para Python estas bases les van a ser a ustedes suficientes. Y eso, muchachos, muchas gracias por la atención. Nos vemos.